Vamos a enseñaros la línea de escape en esta Peugeot Partner 1600 HDI tipo de motor DV6, comercialmente el BHZ 1600 HDI. Y vamos a ver el post tratamiento de gases de escape. Los gases de escape, cuando salen del colector, se dirigen hacia la caracola del turbo, intercambian su energía cinética por energía mecánica y pasan a toda la línea de escape. En la línea de escape nos vamos a encontrar, en estos motores, vamos a encontrar un precatalizador, que es toda esta panza que veis aquí. Esa panza tiene dos sensores de temperatura, los veis aquí en la cámara. Este primer sensor de temperatura, recordad, sensores de temperatura son sensores delgaditos, finitos, con dos cables solo. Sensor de temperatura de entrada del precatalizador y sensor de temperatura de salida del precatalizador, que es ese que veis ahí abajo, ¿vale? Bueno, el catalizador cumple dos funciones, que son de oxidación, no de reducción en los diésel prácticamente, principalmente de oxidación, y oxidan el CO y los hidrocarburos sin quemar. El precatalizador siempre, o catalizador, siempre está delante del filtro de partículas, ya que esa oxidación se favorece la elevada temperatura del FAP que estará a la salida para las regeneraciones. La oxidación de los hidrocarburos que se producen por las posinyecciones, es decir, cuando se quiere regenerar, la unidad hace posinyecciones, esas posinyecciones lanzan hidrocarburos a la línea de escape y en el catalizador se queman en presencia de oxígeno y aumentan la temperatura. Ese aumento de temperatura a la salida a la entrada del FAP pues le va a favorecer. Por eso siempre encontramos el catalizador antes del filtro de partículas. Bueno, en este coche, a la salida del catalizador, me vengo por aquí, tenemos el inyector de AdBlue. Vamos a ver si lo puedo enfocar bien con la cámara. Ahí. Ese inyector de AdBlue, que lo podéis ver ahí, justo a la salida del precatalizador, inyecta agente reductor, urea, inyecta hacia la línea de escape. Ahora vamos a levantar el coche y vamos a analizar qué hay en el escape después de ese inyector de AdBlue que se encuentra justo a la salida del precatalizador. Vamos a levantar el coche y analizamos la línea de escape en su totalidad. Aquí estaríamos ya a la salida del precatalizador. Este es el precatalizador, este que veis aquí arriba, la salida del precatalizador hacia la línea de escape. Y en este punto donde está el inyector de AdBlue, este es inyector accionado eléctricamente y alimentado por esta tubería de aquí detrás, que está protegida con una mantita metálica, por donde viene el AdBlue proveniente del depósito, que ahora lo veremos. Se alimenta a una presión de 5 a 6 bares y la unidad le manda un pulso eléctrico, el tiempo de inyección, dependiente de la cantidad de NOx a tratar. Los NOx, recordar que se producen en la cámara de combustión con elevadas temperaturas y exceso de oxígeno, típico de los motores diésel, y ese es el problema de los fabricantes con el NOx. Bueno, pues a partir de aquí el gas de escape y el AdBlue se mezclan y pasan hacia el conjunto SCR, filtro de partículas, que tenéis ahí, ¿vale? Lo enfoco un poquito más cerca. Bien, pues aquí lo que tenemos es un doble cuerpo. Por un lado tenemos el SCR y por otro lado tenemos el filtro de partículas. El SCR reduce los NOx gracias al AdBlue y al cuerpo, al elemento cerámico que hay aquí, una serie de materiales que producen la reacción química entre la urea, entre el amoníaco contenido en la urea y los NOx para producir nitrógeno y vapor de agua. Y por otro lado el hollín se queda atrapado en el filtro de partículas. Para saber la saturación del FAP, pues se mide la presión a la entrada y a la salida, se determina la diferencia de presión para saber el umbral de saturación del FAP. Si el filtro de partículas se va obstruyendo, la unidad pondrá en marcha una estrategia de regeneración. Ese hidrocarburo que sale a la línea de escape por las posinyecciones arde en el precatalizador y la temperatura aumenta en la línea después del precatalizador. Por lo tanto, el filtro de partículas aumenta su temperatura y se limpia para bajar esta presión diferencial. Este vehículo, además del combustible, el AdBlue, lleva, además del combustible y del AdBlue,
lleva la acerina o eolis, que es un líquido que se aditiva en el depósito de combustible que permite que el hollín arda a una temperatura más baja y favorece la regeneración. Bueno, después de todo esto, tenemos aquí, que ahora enfocaremos mejor, el sensor de NOx que determina la eficacia que está teniendo el sistema de reducción catalítica selectiva. Ese sensor, lo vamos a ver ahora desde atrás, mide la cantidad de NOx, es como una sonda lambda, y informa una unidad que está al lado. El hecho de llevar una unidad es porque trabajan con microamperios, y esos microamperios, si tuvieran una instalación muy larga, se iría perdiendo la señal. Entonces esa unidad cercana al sensor procesa esa información, la adecua en señal digital y la lanza hacia la unidad de mando del motor por comunicación CAN-bus. Vamos a verlo desde atrás. Fijaros que aquí ya se puede ver un poco mejor pues el sensor de NOx y la unidad de mando que procesa esa información. El conector del sensor a la unidad se conecta por detrás y por aquí la unidad lanza hacia la unidad de mando del motor esa información de cantidad de NOx procesada para, en función de esta cantidad de NOx, inyectar más o menos urea. La urea que se inyecta por el inyector de AdBlue pues está almacenada en este depósito que vemos aquí. Este sería el depósito de AdBlue y este es el depósito de combustible, y junto a él está el depósito de aditivo. Este vehículo tiene tres líquidos: el combustible, el aditivo que se inyecta en el propio combustible y el AdBlue que se inyecta en la línea de escape, en el inyector que hemos visto antes. Bueno, pues esa sería ya la línea de escape de este vehículo, y después de todo ese tratamiento los gases finalmente salen cumpliendo con la norma Euro 6 hacia la atmósfera.